Manuel, primero preguntarte por esta instancia, el tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos, ¿qué tan importante es poder tener estas convocatorias donde universalmente se habla de unos derechos que debiesen ser de todo y que pocas veces se abordan? Bueno, es sumamente importante porque, por supuesto, se comparten experiencias, se escuchan otras realidades, nos complementamos, nos potenciamos a partir de los debates y particularmente para nosotros desde Argentina es muy significativo poder hacerlo en nuestro país en un lugar como este, ¿no? Un ex centro clandestino de detención, el más grande, uno de los más grandes que tuvo la dictadura y que tuvo Sudamérica en ese contexto de dictaduras, haberlo convertido en un espacio para la memoria primero, en un lugar como este, que hoy es la Casa por la Identidad de las Abuelas, y que además sea la sede del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Bueno, creo que es una respuesta a ese enorme recorrido que iniciaron las madres, las abuelas, los sobrevivientes, para que no olvidemos nuestro pasado y para que también convirtamos el presente y el futuro en algo mejor. Nadie debiese olvidar estos sucesos históricos porque crean precedentes y permiten entonces también crear conciencia de lo que ha pasado. Prueba de ello son las abuelas, pero también los nietos como tú, que cuentan con sus relatos, los vejámenes que se han vivido a lo largo de la historia y cómo se pueden revertir y transformar justamente de manera resiliente en materias de conversación, de reflexión, para que nunca más. ¿Tú crees que es importante en estos momentos poder desde la historia seguir adelante y darse cuenta que son sucesos que no se pueden volver a repetir? Sí. Más que importante, diría que son fundamentales, esa transmisión también de las vivencias, por eso valoramos tanto el testimonio de los sobrevivientes, el coraje de las madres y las abuelas que fueron iluminando este camino de memoria, verdad y justicia que nos permitió, bueno, llegar a un presente en el que juzgamos a los genocidas, en el que hay políticas públicas para buscar a los niños robados y niñas, en el que hay reparación a las víctimas, en el que hay un reconocimiento, ¿no?, de nuestro pasado y una interpelación de ese pasado para poder construir otro futuro. Creo que cuando vos decís lo de la resiliencia, creo que las abuelas, particularmente a los nietos y nietas, nos han enseñado eso, ¿no? Digo que hay una lucha que se puede hacer con amor, que se puede continuar a pesar de todo, y que de ese daño, que en parte es irreparable, bueno, también se pueden construir cosas buenas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de las abuelas es un claro ejemplo de coraje, como tú bien dices, pero también de dulzura, de amor. Es una buena rebeldía poder entonces enfrentar los derechos humanos con esa pasión, pero también con esa delicadeza, no necesariamente con la rudeza, ¿no? Sí, es una enorme rebeldía y una hermosa rebeldía, ¿no? Creo que es una estrategia que nació naturalmente de ellas, ¿no? Esta de vamos a luchar con amor. Primero por el amor, porque en definitiva esas mujeres salieron al mundo y salieron principalmente a los primeros tiempos en la dictadura argentina ya a gritar que ese amor que sentían por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos y nietas no las iba a parar con nada, ¿no? O nada las iba a parar. Entonces, a partir de ahí, todo lo que hemos construido como organización, bueno, nos lleva a este presente en el que hemos restituido la identidad de 132 hombres y mujeres ya hoy, y seguimos buscando otros 300, pero que además ha plantado en la sociedad la importancia del derecho a la identidad, la importancia del derecho a la verdad, ha llevado esa lucha hacia el mundo, aportando incluso 3 artículos a la Convención Internacional por los Derechos del Mundo que hablan sobre preservar la identidad de las personas, ¿no? de cómo un niño es un sujeto de derecho y no un objeto, y tantos otros aportes que se han hecho desde esas luchas, creo que son solo posibles y sustentables en el tiempo a través de un enorme amor, ¿no? Claro que sí. Desgraciadamente no son los únicos sucesos donde se han vulnerado derechos humanos, y tampoco quedó solo en la historia y en el pasado, sino que constantemente seguimos presenciando vulneraciones a los derechos humanos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son algunos de los que se están viviendo en estos momentos, a los que se les debería poner mayor materia de urgencia y donde también las políticas públicas deberían poner ojo para que nunca más? Bueno, la niñez sigue siendo muy vulnerada. Realmente el daño que hace el mundo adulto sobre los niños y niñas es algo alarmante, que no ha cesado. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a un mundo realmente igualitario entre hombres y mujeres, los pueblos originarios,
que siguen reclamando siempre por lo mismo y sin embargo todavía no hemos logrado dar ese espacio de reconocimiento, ¿no? De lo que los estados fueron creando y a su vez en esa creación fueron arrasando con alguien que estaba ahí y que también tiene derecho a esa tierra, que son sus tierras. Digo, hay, bueno, las cuestiones ambientales son muy preocupantes. Nosotros aquí en Buenos Aires hemos pasado, en Argentina en general, en Buenos Aires se siente mucho más, hemos pasado unos días muy difíciles hace tan solo una semana en la que claramente el clima nos está advirtiendo todo el tiempo de que algo se está haciendo muy mal y no se está prestando la debida atención a eso. Y en eso las responsabilidades son políticas, por supuesto, son de las grandes potencias que son en definitiva las grandes productoras del mundo y que generan el calentamiento global y todas las situaciones que van generando estos cambios que no son para bien. Y por otro lado, bueno, es un sistema capitalista que por supuesto es el que comanda que todas esas cosas sucedan y que hay una discusión que dar, que el mundo así no va bien, ¿no? Una buena revolución e informando para que no se siga haciendo ese tipo de conductas, pero también para que se cree conciencia en la sociedad. Es por eso que nosotros como Derechos Humanos Sin Fronteras tenemos este programa de televisión abierta para todo Chile, donde hablamos justamente de derechos humanos y que es perteneciente a la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, que tú conociste muy bien y que tuviste la posibilidad incluso de ir a visitarnos en nuestro país. Sí, estuve hace poco tiempo en Santiago, en esas primeras reuniones que hemos tenido y la verdad que bueno, ahí encontrarse con compañeros y compañeras de distintos lugares, distintas realidades, distintas luchas, pero en definitiva una sola, que es los derechos humanos. Bueno, también para nosotros fue muy importante poder aprender, poder escuchar, poder proyectar cosas hacia el futuro y bueno, en un mundo que también en base a las corporaciones y a las grandes estructuras ha ido todo el tiempo tratando de llevar a los derechos humanos a un lugar, ¿no? A un costadito, ¿no? Mientras no estorben, a veces hasta pueden servirnos para algo, pero en realidad yo creo que el espíritu de ese encuentro también tenía que ver con esto, ¿no? Con ir más allá del lugar a donde pertenecemos, es ir a crear algo que realmente discuta de igual a igual las condiciones, exactamente, sin fronteras y entendiendo que, bueno, o sea, como dijo el Che, ¿no? Cualquier daño a cualquier persona en cualquier lugar del mundo uno lo tiene que sentir como propio. Perfecto, buenísimo, estamos. Muchas gracias. Grisel, para comenzar quisiera preguntarte qué te parece que se formen instancias como estas, como el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, donde se da la posibilidad de hablar temas tan trascendentales y justamente sin fronteras. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Derechos Humanos Sin Fronteras por estar acá en este foro importante para nosotros como pueblo nación mapuche, igual de ver el tema de cómo podemos pedir también a Derechos Humanos para que nos ayuden con el tema de las torturas que se hace al pueblo mapuche, sobre todo a los niños mapuche que también han vivido todo el tema de lo que pasa allá en el sur, en el tema de las torturas, cuando llega la policía a hacer allanamiento, cuando llega a destruir todo lo que es nuestras casas, ahora mismo lo que está pasando a nuestros lamienes de Temucuicui, que le arrebataron sus cosechas, todo. El día de hoy fueron ellos, el día de mañana nosotros, y entonces igual de hacer viralizar todo el tema de acá de derechos humanos, como ellos pueden estar más cerca, sobre todo de nuestros niños, también de nuestros presos, porque nuestros presos igual están encarcelados injustamente, así que por eso igual pedimos la libertad a los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol, así que igual eso, hacerlo todo público para que sepa la gente lo que está pasando en Gualmapu, porque siempre lo hablan de terrorismo, todo, nosotros solamente reclamamos nuestros derechos, que ya el pueblo mapuche hace más de 500 años que ha estado luchando y entonces ahora mismo también pedimos que lo que está haciendo el juez Baltasar Garzón, que sea intermediario sobre nuestro pueblo nación mapuche,
de reconocer los tratados que han habido, porque el Estado chileno nunca lo ha reconocido, lo firmó, pero nunca lo ha hecho valer, y eso es lo que estamos reclamando también. No es porque nosotros seamos terroristas todos, sino que queremos que nos devuelvan nuestro territorio, pues, una restitución de territorio de ancestral. Así que eso. De hecho, hay instancias internacionales, como tú bien mencionas, a las que se está llegando. ¿Ven con esperanza desde el pueblo mapuche este periodo en el que se están sumando líderes como Baltasar Garzón, se están sumando fundaciones como Derechos Humanos Sin Fronteras, que han estado comprometidos desde el inicio con estas causas? ¿Ven con esperanza lo que pueda venir en un futuro? Sí, tenemos toda la fe puesta en el juez Baltasar Garzón, lo que está haciendo ahora, y entonces también de derechos humanos, así que eso lo tiene súper contento y agradecido de todo, así que estamos igual bien emocionados, que ahora estamos con nuestro compañero Rodrigo Pizarro, entonces igual mandarle un afectuoso cariño a nuestros presos políticos mapuche, como le decía, que están encarcelados en la cárcel de Necol, así que harta fuerza nomás y harta buen para nuestro lado. Bueno, y tú eres parte de Derechos Humanos Sin Fronteras, has podido vivir desde dentro el trabajo que se hace constantemente por tratar de dar visibilidad a todas las vulneraciones de los derechos humanos que se dan no solamente en nuestro país, sino que a lo largo de todo el mundo, tal como su nombre lo dice, Sin Fronteras, pero también el compromiso que tienen con los pueblos originarios de nuestro país, como lo son, por ejemplo, los mapuches. Sí, eso me orgullece, porque igual soy huarquén de mi comunidad autónoma Licancurra, que estamos llevando un proceso de recuperación. Ya hace 4 años que estamos viviendo dentro de un predio por papeles de Forestal Mininco, pero ancestralmente es nuestro. Así que eso igual de pertenecer a Derechos Humanos Sin Fronteras también es un orgullo. Así que, no sé, pues yo siempre le digo a mis hijos que ellos también han sido torturados por el Estado chileno, por la policía chilena, entonces igual tenemos querella, todo. Y entonces eso me hace ser más grande y ser feliz y sentirme con orgullo de pertenecer a Derechos Humanos Sin Fronteras. Así que, y que no están solos. Sí, que no estamos solos. Qué sí. bueno. Muchas gracias. Después de presenciar esta iniciativa, este tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que son temas que deberíamos hablar de manera cotidiana, se habla mucho de cómo se deberían repensar y también renombrar nuevos derechos humanos, pero también hay algunos que están desde siempre y que han desplazado. Unos de ellos son las garantías justamente que deben tener nuestros pueblos originarios. Yo sé que en esa materia tú has trabajado arduamente y me gustaría saber si es que podrías darnos alguna actualización al respecto. Bueno, en realidad lo que yo he hecho junto con el pueblo mapuche es presentar una petición de arbitraje internacional al presidente de Chile, Boric, y lo haremos próximamente con el presidente de Argentina para ir a un arbitraje internacional en el cual se hagan valer los tratados firmados por el pueblo mapuche, tanto con el Estado de Chile como en el Estado de Argentina. Esos tratados, aunque son muy antiguos, lo que establecen son límites bastante definidos. Son muy claros esos límites, y también establecen en qué condiciones se puede traspasar esa frontera, cuáles son las relaciones de amistad que deben existir, etcétera. Pero lo que ha sucedido después de esos tratados, en el caso chileno, ha sido la llamada pacificación de la Araucanía, y en el caso argentino ha sido la llamada campaña del desierto, que ha sido básicamente un genocidio, un exterminio, con entre 30.000 y 40.000 mapuches asesinados, y donde ellos fueron expulsados de sus territorios originales y arrinconados hacia la cordillera o hacia la precordillera. Eso hoy día los historiadores le llaman el despojo, ¿no? Y hemos estado nosotros trabajando con por lo menos 4 historiadores que nos han ayudado a documentar el despojo y también a documentar estos tratados firmados primero con la corona española y después con el Estado de Chile. Y hay autores, juristas, que sostienen que esos son tratados internacionales y que esos tratados están vigentes. Por tanto, lo que queremos es que por medio de un arbitraje que es en positivo, se traigan a esos tratados a la vista y que nos sentemos a conversar y a ver de qué manera se pueden hacer valer y respetar los derechos del pueblo mapuche sobre su territorio. Y aquí hay una cosa que creo que es tremendamente relevante, que es que en la cosmovisión indígena, en la cosmovisión mapuche, no es que el territorio les pertenezca a ellos, sino que ellos pertenecen al territorio. Como seguramente mucha gente sabe, mapuche significa gente de la tierra, ¿no? Y por tanto, si ellos pertenecen a ese territorio,
territorio, por mucho que los expulsen y lleguen hoy día empresas forestales, empresas mineras que hacen este extractivismo, ellos siguen perteneciendo a ese territorio que consideran sagrado porque es la tierra de sus ancestros. Entonces, lo que hay allí es un conflicto servido, porque ellos jamás van a renunciar a su territorio y hay intereses económicos muy fuertes de empresas extractivistas allí. Entonces, es un conflicto grande que tiene que resolverse no con represión, sino con diálogo, con conversación entre los distintos sectores, y lo que ofrece garantías al pueblo mapuche es que sea ante una instancia internacional. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Lo que tú mencionas tiene que ver justamente con el despojo y con lo que nosotros estudiamos y aprendemos justamente en las clases de historia de Chile. Sin embargo, hasta el día de hoy se siguen vulnerando ciertos derechos humanos en términos de pueblos originarios, precisamente del pueblo mapuche que nos convoca en esta oportunidad. Si pudieras relatarnos en particular alguna de las vivencias que están teniendo alguno de estos mapuches, justamente porque se habla del conflicto mapuche como si fuera un concepto amplio, y también al ser amplio lo que no se verbaliza no existe, como se mencionó en el foro de hoy. ¿Cuáles son las vulneraciones en derechos humanos que están viviendo en estos momentos algunos de los pueblos mapuches, no solamente en los libros de historia, sino que ahora en el 2023? Sí, lo que sucede allí es que la disputa por el territorio, que los mapuches entienden que es su territorio y el Estado chileno entiende que no es su territorio, sino que es el territorio de las empresas forestales, ¿no? Este conflicto genera una serie de violaciones de derechos humanos. Sucede que, desde la perspectiva del Estado de Chile y también del Estado argentino, cuando los mapuches hacen esta recuperación de tierras, para ellos es una recuperación totalmente legal y legítima, porque está avalada por estos tratados internacionales, pero para el pueblo chileno, para el Estado chileno más bien, esto es ilegal, ¿no? Y entonces los acusan de una serie de delitos, y como estos delitos de usurpación de terreno tienen una pena tan baja, han tenido que inventarse, porque es realmente un invento con operaciones de montaje, de criminalizarlos por delitos de mayor gravedad que habilitan que puedan encarcelarlo, porque el delito de usurpación no habilita la pena de cárcel, solamente una pena de multa. Entonces por eso les inventan que son terroristas, que son una asociación ilícita, etcétera, etcétera, para poder realmente encarcelarlos, ¿no? Entonces, y esto lo hacen, digo, con montaje. La operación Huracán ahí está, ¿no? También se producen muertes, el caso de Camilo Catrillanca, que hay tantos otros más, también hay personas desaparecidas, también hay represión, golpes, torturas, incluso a niños, ¿eh? Y entonces esto es grave. Ahora, ¿qué pensamos nosotros? ¿Y por qué en nuestra estrategia hay una serie de colegas que han ido al sistema interamericano y han ido caso a caso denunciando una y otra vez? Nosotros hemos elegido una estrategia diferente. Eso hay que hacerlo, está muy bien, pero hemos elegido la estrategia de, a ver, ¿cuál es la raíz del conflicto? Y la raíz del conflicto es la disputa por el territorio, ¿sí? Y entonces, resuelta la disputa por el territorio, deberíamos resolver el resto de violaciones de los derechos humanos que se producen alrededor de esto, ¿sí? Entonces nuestra petición tiene 4 partes, si me permite hablar un poco de eso. Una parte refería a todos los tratados suscritos por la corona española y el pueblo mapuche, y luego el Estado de Chile y el pueblo mapuche. La segunda parte es relatar el despojo, cómo se produce este despojo, acreditando que es ilegal de acuerdo al derecho internacional y de acuerdo al derecho nacional. La tercera parte son las violaciones a los derechos humanos que se producen, como digo, ejecuciones sumarias, tortura, desapariciones forzadas, prisión política, etcétera, etcétera. Y luego una parte psicosocial, y esto es muy interesante, hemos recibido apoyo de peritos psicosociales. Hay una señora de la Universidad de Oregon, ¿no? Y personas que también trabajan en Chile este tema y que nos han ayudado bastante. ¿Por qué? Porque queremos dar cuenta, que el Estado de Chile se dé cuenta de que aquí hay un problema psicosocial grave que se transmite de generación tras generación, y que por tanto, si no se enfrenta el problema, lo único que hace es que va a crecer en el futuro, porque esos niños, que hoy día son niños, van a ser adultos el día de mañana y han sido educados bajo un sistema represivo de violencia, y eso es tremendamente grave y hace que el conflicto se agudice, y por eso hay que atacar la raíz del problema, y en eso es en lo que estamos. Fantástico, muchas gracias. No, gracias. Rodrigo, tú has trabajado desde cerca en todas las causas relacionadas a pueblos originarios, particularmente en la lucha que se está viviendo por el pueblo mapuche y la represión también que han tenido que vivir, no solo en este último periodo, sino que de manera histórica. ¿Cómo se han vulnerado los derechos humanos a lo largo de la historia en nuestro país?
Mira, la verdad es que sistemáticamente los derechos humanos han sido violados de diversas maneras, desde los tiempos de la colonia, la conquista, y posteriormente con, obviamente, lo que sucedió con el golpe de Estado cívico-militar de 1973. En lo que respecta en específico, en cuanto al pueblo nación mapuche, los derechos humanos siguen siendo vulnerados de manera sistemática por toda la institucionalidad. Al día de hoy no hablamos solamente de una violencia policial, sino que hablamos de una violencia a nivel institucional. El Estado, a través de muchas instituciones, viola recurrentemente los derechos humanos. Lo que a mí me ha tocado vivir esencialmente en cuanto a lo que respecta a la defensa judicial de causas de Peñi y de Lamien que han sido procesados injustamente, da cuenta de que se vulneran garantías del debido proceso. Hay vulneraciones a los niños, niñas y adolescentes que pertenecen al pueblo nación mapuche. En ese contexto es que se han levantado muchos trabajos en red de profesionales y de personas desde los territorios que tienen conciencia y que en definitiva están interesados en el asunto. De esta forma, más que nada, lo que respecta a mi trabajo dice relación con la defensa judicial. Yo desde ahí puedo ver cómo el Ministerio Público, las policías y el Poder Judicial, en definitiva, son quienes no es que autoricen, pero permiten que de una forma u otra se vulneren los derechos del pueblo nación mapuche y de niños también que están dentro de las comunidades, ya sea con represión dentro de las comunidades, los allanamientos que son instancias muy violentas y por sobre todo también el desarraigo y el desapego en cuanto a lo que ocurre cuando se apresa a un huarquén, cuando se apresa a un alamien o a un peñi que son padres o madres y qué es lo que sucede con esos niños que quedan en el desamparo. En materia legal, ¿cuáles son los siguientes pasos que se puede tomar para poder tener alguna medida que sea reparatoria y que logre justicia? Porque a lo largo del tiempo hemos escuchado y también hemos sido conscientes de este tipo de vulneraciones en muchas ocasiones. Sin embargo, no se le ha logrado dar una pena real o un castigo moral o legal a quienes han cometido sistemáticamente este tipo de vulneraciones. ¿Qué crees tú que puede pasar en próximos periodos para que se logre esta reparación y justicia? Mira, yo creo que más allá de hablar de pena, de sanción y de castigo, lo primero que se debe establecer normativamente, lo posible constitucionalmente, es que se reconozca que en el territorio chileno existen dos naciones distintas, dos pueblos naciones distintas. Si partimos desde políticas del reconocimiento y de entender que son dos culturas y dos naciones que viven con costumbres completamente distintas, vamos a poder sentar las bases de cómo entender el problema y avanzar para solucionarlo. ¿Cómo lo veo yo? Las principales luchas al día de hoy son por territorio. El pueblo mapuche es un pueblo, al igual que muchos otros pueblos originarios, está ligado esencialmente a la tierra y a su territorio. Teniendo territorio, el pueblo puede ser pueblo propiamente tal, puede manifestarse conforme a su cultura, conforme a su costumbre. Si no entendemos que el territorio es uno de los aspectos más importantes para que el pueblo mapuche sea pueblo y pueda desarrollarse conforme a su cultura, en definitiva no podríamos plantearlo de otra forma. Por otra parte, si nos vamos ya netamente a lo judicial, yo lo veo que al día de hoy la lucha judicial que se está dando en los tribunales vendría a ser una extensión de la guerra que se habla de los 500 años de resistencia del pueblo mapuche. La lucha judicial al día de hoy es una extensión de lo mismo. Es un pueblo que necesita espacio, que necesita territorio y desde ahí avanzar en todas las otras demandas, porque el territorio va a promover a que el pueblo en definitiva pueda materializar todas sus expectativas y que sea pueblo propiamente tal como ya lo he mencionado anteriormente. Perfecto, buenísimo. Carlos, muchas gracias por conversar junto a nosotros. Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa que es de televisión abierta para todo Chile, donde hablamos precisamente de esta materia. Nos interesa mucho poder conocer tu opinión de este tipo de instancias, sobre todo considerando tu experiencia personal, que también me imagino representa tantas otras silenciadas también. Sí, bueno, mi nombre es Carlos Pisoni, soy integrante de la agrupación Hijos, una agrupación que reúne a hijos desaparecidos, asesinados, exiliados y detenidos de la última dictadura genocida en Argentina, que después se ha difundido en otras partes del mundo. Sabemos que en Chile también existe en Uruguay, en fin, una agrupación que viene a continuar la lucha de las madres, de las abuelas, de la historia de aquí en nuestro país. Y aquí en este foro
muy importante para nosotros que se pueda realizar este Foro Internacional de Derechos Humanos en Argentina, que podamos hablar de la agenda actual de derechos humanos, que no solo está referida a lo sucedido en el pasado reciente, sino a la actualidad, pero también que podamos, de alguna manera, para nosotros es importante el foro en Argentina porque hoy este año se cumplen 40 años de democracia y nos tenemos que plantear qué democracia queremos. Una democracia donde no se respeten los derechos humanos, donde haya violencia institucional, o una democracia amplia, participativa. Nosotros entendemos que lo que sucedió en el pasado reciente es fundamental para lo que viene. Es mentira los que dicen que hay que dejar de mirar para atrás, porque si no solucionamos lo que pasó antes, los horrores y los errores, no podemos avanzar como sociedad. Y por eso es importante estos lugares, estos encuentros para discutir, para debatir. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo hacia adelante? ¿Cuáles son las experiencias que pueden enriquecer de otros países? ¿Cómo podemos articular las luchas? Y en este lugar tan importante, ¿no? Que era un lugar donde secuestraron y torturaron a nuestros padres y hoy estamos nosotros, un lugar que es hoy del pueblo. Bueno, siempre se habla de la justicia y reparación. Sin embargo, pocas veces he escuchado realmente qué es lo que se espera con justicia y reparación, desde tu punto de vista y con tu experiencia. ¿Cuál realmente podría ser una justicia y reparación que se logre equiparar con todo lo vivido? Bueno, sin duda que cuando uno habla de justicia y reparación se refiere a que, por ejemplo, sean juzgados y castigados los responsables del genocidio o del terrorismo de Estado, como sucedió en Chile. También justicia y reparación es que haya memoriales, haya homenajes a las víctimas. Justicia y reparación también es que el Estado se haga cargo de lo que hizo y repare también económicamente, porque como fue el mismo Estado el que cometió el acto de terrorismo de Estado, es el Estado el que debe reparar a las víctimas. Nosotros aquí en Argentina tenemos leyes reparatorias hacia las víctimas, creo que es otra de las formas de reparar, no la más importante, pero sí es forma de reconocer, que el Estado reconozca a través de todos sus organismos. Y es fundamental que la sociedad acompañe todo esto. No sirve de nada que un gobierno tome decisiones si no hay un apoyo popular. Aquí en Argentina ha sucedido algo recientemente, hace unos años, durante el gobierno de Mauricio Macri, que hizo retroceder con todas las victorias que habíamos obtenido. Y hubo un apoyo masivo en las calles de seguir sosteniendo las políticas públicas de memoria, verdad, justicia. De alguna manera sentimos que hay cierta adhesión a estos reclamos y creo que en cierta forma, sin duda, es por la lucha que hubo ininterrumpida de las madres y las abuelas. Creo que es fundamental destacar esa lucha, mujeres que no tenían militancia política previa, que salieron a las calles a buscar a sus hijos, mujeres que decidieron seguir organizadas después de haber sido infiltradas por la dictadura y desaparecieron sus fundadoras, mujeres que después de los gobiernos democráticos no le daban respuestas, continuaron adelante. Así que de alguna manera tenemos ese símbolo para seguir adelante, son un faro, son un camino para donde tenemos que seguir. De todas maneras, es difícil pensar en una justicia y una reparación que logre pagar por todos los daños que han dejado tantos vejámenes, justamente que han violado los derechos humanos. Quería preguntarte para finalizar, el derecho a la familia, que es algo que se ha vulnerado históricamente, ¿cómo crees que está en estos momentos en la actualidad y con estos gobiernos? Bueno, ustedes saben que en Argentina vivimos algo muy trágico, que fue, estamos aquí en la casa de las abuelas de Plaza de Mayo, no solamente desaparecieron a nuestros padres y nuestras madres, sino que también se robaban a los hijos de ellas. En mi caso pude haber sido un niño robado, a mí me dejaron con una vecina, pero hay 500 jóvenes hoy que no conocen su verdadera identidad, las abuelas ya han encontrado 130. Pero bueno, hoy el derecho a la familia es una de las temáticas de la agenda de derechos humanos. Las niñeces, las adolescencias siguen sufriendo fuertemente los embates de modelos económicos que surgieron, por ejemplo, con la dictadura y que después continuaron. En la Argentina, hasta hace muy poco, tuvimos un gobierno que tenía el mismo plan económico. Y hoy nosotros tenemos 40% de compatriotas que están bajo los niveles de la pobreza y mayormente son los niños y niñas y adolescentes los que sufren esto. Con lo cual, no podemos hablar
hablar de victorias si el pueblo no es feliz, no podemos hablar de derechos humanos si tenemos a compatriotas bajo los niveles de pobreza. Creo que es una de las grandes tareas que hoy tenemos como militantes, de lograr que nuestro país, nuestro mundo sea más justo, más igualitario, y también es algo por lo que lucharon nuestros padres, ¿no? En definitiva es continuar también esa lucha con otros mecanismos, con otros métodos, en otros tiempos, pero las banderas siguen siendo las mismas. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, comenzar por darle las gracias por el trabajo y contribución que realizan constantemente, porque los derechos humanos se tienen que defender desde todas las veredas, pero es fundamental poder defenderlos desde el punto de vista legal, que es justamente lo que a ustedes les corresponden. Ustedes en particular están dando una lucha, un trabajo incansable por una causa en particular que tiene que ver justamente con no dejar en el olvido los sucesos que han sucedido en un sitio, porque para que haya memoria y para que haya justicia es necesario justamente preservar estos espacios. ¿Nos podrían hablar al respecto? Sí, hola. Nosotros somos los abogados de 5 familias que fueron asesinadas al interior de las bodegas de Kaiser, en la comuna de Recoleta, el día 20 de octubre del año 2019. Estas familias han exigido verdad, justicia y memoria, y por eso están acá en el Foro Mundial de Derechos Humanos para exponer su caso y buscar apoyo a esta demanda tan justa y necesaria. Nosotros hemos interpuesto una solicitud ante el Consejo de Monumentos Nacionales para que ese lugar, ese espacio, sea declarado sitio de memoria, en recuerdo de estas personas que allí fallecieron. Perfecto. En concreto, la vulneración a los derechos humanos, que es evidente, aún ha costado que sea legitimizada por parte de las autoridades. Con respecto a eso, ¿hay algún trabajo que se está haciendo para lograr dar justicia y reparación? Además de, por supuesto, este tipo de otras acciones significativas como es preservar el lugar. Sí, nosotros somos parte de la idea de que por parte del Ministerio Público existe lo que se conoce de parte de la doctrina como la denegación anticipada de justicia. Nosotros consideramos que el Ministerio Público ha desarrollado una investigación con una serie de falta de diligencia que ha generado, en definitiva, que no tengamos resultados en la investigación que lleva adelante, y existen una serie de falencias, de contradicciones, de inconsistencias en el proceso investigativo que hacen que, en definitiva, esta investigación no llegue a un puerto. O sea, llevamos más de 3 años con la investigación penal y todavía no tenemos ningún responsable ni ningún avance sustantivo en la investigación. Para poder estar atentos y seguir justamente cuáles son los próximos pasos, después de que ustedes hicieran esta solicitud para que fuera decretado este lugar como sitio de memoria, ¿qué es lo que faltaría? ¿Un reconocimiento por parte del gobierno? ¿Falta algún otro tipo de instancia? Sí, se abrió un expediente donde nosotros estamos incorporando cartas de adhesión de distintas personas del mundo que apoyan esta petición, y es lo que estamos acá reuniendo en esta oportunidad, y obviamente el Consejo va a evaluar los antecedentes y estima pertinente, va a declarar este sitio. Nosotros tenemos temor de que el sitio rápidamente pueda ser destruido o se le dé un destino diferente, puesto que la empresa Kaiser cobró el seguro y los dueños ya vendieron el sitio, y hoy día hay unos proyectos inmobiliarios que están interesados en construir ahí. Nosotros reconocemos de que en nuestro país hay falencias respecto del derecho a la vivienda, pero estimamos que también el derecho de otros debe coexistir con el derecho de esta familia y con el derecho de la sociedad, que necesita saber lo que sucedió ahí, que necesita verdad, que necesita justicia y por sobre todo memoria, porque son las únicas garantías de no repetición. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo y nos comprometemos en poder darle vitrina a este tipo de causas. Muchas gracias a ti. Hotel Nova Park y Hotel Fundador, un lugar especial en el centro de Santiago, ideal para el descanso y reuniones, con amplios salones para todo tipo de eventos, habitaciones confortables y de alto nivel para las parejas y familia. Cerca de todo y en pleno centro de Santiago. Hotel Nova Park, en calle Juan Antonio Ríos 59, y Hotel Fundador, en calle Serrano 34. A pasos del Palacio de Gobierno, el Cerro Santa Lucía, Tribunales y la Biblioteca Nacional. Un lugar de categoría y distinto al alcance de todos. ¡Te esperamos! En cada
rincón del planeta existen personas y organizaciones que sueñan con un mundo en el que todas las personas seamos libres y dignas. Estos deseos se ven representados en los derechos humanos, universales y sin fronteras. Con la convicción de que los derechos humanos son para todos y todas, surge Derechos Humanos Sin Fronteras. Cuando se evidencia que este principio no abarca a todas las personas y que hay instituciones que deben investigar, promover y proteger estos derechos, se gesta la idea de una organización que pudiera dedicarse a la protección de estos derechos, sin barreras ni distinciones de ningún tipo, para defenderlos donde quiera que estos fuesen vulnerados. Es así como nace Derechos Humanos Sin Fronteras, constituido legalmente como fundación que con la presencia de representantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en 3 continentes, que con diversidad de causas, opiniones y misiones coinciden en el compromiso común de unir esfuerzos para luchar por un mundo mejor, donde estos derechos sean respetados. El doctor Andrés Greenblatt, académico de la Universidad de La Sobora, destaca la importancia histórica y académica de los derechos humanos. 159 años pasaron desde que un académico redactó la primera versión de este pequeño compendio de los derechos que cada ser humano adquiere de manera inalienable al nacer. Sin embargo, cada uno de sus artículos ha sido en muchos momentos de la historia de cada uno de los países de la Tierra violado con diferentes excusas, basadas en estados excepcionales, en el temor de la presión social o en maniqueísmos históricos que dividieron las sociedades en diferentes momentos de cada uno de los pueblos de la Tierra. El colonialismo del siglo XIX y parte del siglo XX, seguido por el neocolonialismo de la segunda mitad del siglo pasado, han sido los grandes gestores de violaciones a los derechos humanos, a menudo realizadas por gobiernos locales al servicio de las potencias del planeta. Esto se complementa con la intervención de directora jurídica de Derechos Humanos Sin Fronteras, Erika Botero. Recordar que los derechos humanos son el gran avance de la civilidad humana. Estas normas se reconocen y se erigen como la herramienta para proteger la dignidad de las personas y hoy día cobran más vigencia que nunca. El mundo sindical y social que lucha por los derechos humanos también estuvo presente en nuestro evento. Estamos para aprender y sobre todo comprometernos para que esta instancia organizativa internacional de derechos humanos sin frontera también lo podamos extender en nuestro país de Ecuador y nos comprometemos con nuestra querida compañera Julita. Muchas gracias por este espacio. Y hoy día, al estar acá con todos ustedes y al ser invitada a los derechos humanos sin frontera, vemos que los derechos laborales son tan importantes como cada uno de los que ustedes hoy día han presentado. Y creo que aquí entre todos tenemos que ayudarnos y fortalecer eso. ¿De qué manera? Para que seamos escuchados, para que defendamos a los que tenemos por atrás, sean padres, madres, hijos. Hoy día tenemos que fortalecer el derecho laboral. Desde Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo dieron testimonio de su lucha por encontrar a sus familiares desaparecidos. Que gracias al trabajo de abuelas de Plaza de Mayo, presidido por la señora Estela de Carlotto, he podido encontrar a mi nieta ya hace bastante tiempo y es una más que trabaja en abuelas buscando a los nietos que faltan. Desde el norte de África, la Asociación Saharaui en la defensa de los derechos humanos dio testimonio de su lucha. Agradecemos mucho la invitación y le decimos a los anfitriones a Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras que pueden contar con nosotros en cualquier investigación y pueden contar con nosotros en lo que ellos crean que nosotros podemos ser útiles en esta noble tarea que es la tarea de la defensa de los derechos humanos. Desde el Ecuador llegaron defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente. La Asamblea Ciudadana del Ecuador por el Clima creemos fundamental que los derechos humanos deben estar íntimamente relacionados y trabajados con los derechos de la naturaleza. En este contexto, escuchamos también a quienes han sufrido prisión política y tortura. De crear una institución de derechos humanos ajena a cualquier tipo de influencia política o económica, verdaderamente independiente y que vele por los derechos humanos donde quiera sean violados, bajo el régimen que sea, hoy empieza a tomar forma.
cuando el Estado llega a donde ya había alguien y sin embargo el Estado es el dueño de decidir cuál es la nacionalidad de todos esos alguien que ya estaban ahí. El Estado es el que entra a las poblaciones y vulnera todos los derechos, incluso tanto así como robarse a sus niños, a sus niñas, llevarlos a otra cultura, exportarlos, sacarlos del país. Creo que es fundamental que entre tantas otras cosas que tenemos que pensar de este presente, no nos olvidemos de eso, porque eso está pasando todos los días en todos lados. En nuestro evento no podía faltar el pueblo mapuche. Cuando lo hizo la invitación acá don Juan Carlos, yo no pensé dos veces. Yo soy protectora de la ñuque mapu, dice el mapuche, de la tierra. Defendemos nuestras aguas porque lo están secando las transnacionales, las forestales, lo están secando las aguas. Nosotros por eso lo están persiguiendo, por defender, por tener nuestras aguas para nuestros hijos. Cuando dijeron los mapuches tenemos que aplicar la ley antiterrorista porque los mapuches son terroristas, ¿se ha mejorado? No se ha mejorado más, seguimos mal y seguimos peores. Un hito importante en nuestro evento constituyó la presencia de la Fundación Baltasar Garzón. Sí, hemos estado 2 días, 3 días ya, compartiendo, conociéndonos, apoyándonos, y me parece que es importante, es necesario escucharnos, nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestras dificultades. Nos hemos conmovido con las abuelas, con las madres, con las dificultades del pueblo mapuche, con lo mal que lo pasan muchos trabajadores y trabajadoras, con los femicidios, con la violencia extrema contra la mujer. Nos hemos conmovido con el daño al medio ambiente. Nos hemos recordado de lo que pasó en este país con Eduardo Salas, en la Vicaría de la Solidaridad, con la lucha que se dio en Argentina, con este continente que se teñó de dictaduras. Nos hemos preocupado de la libertad de expresión también, de las fake news, de los lawfare y todo aquello, ¿no? En nuestro evento hicieron presente las hijas del general Carlos Prat, asesinado en dictadura. Agradecerles a ustedes y decirles que me siento muy contenta de ver el entusiasmo, el empuje, la fuerza con que se pretende trabajar en este ámbito de derechos humanos sin fronteras, que es lo que siempre debió ser. No podía faltar quienes nos educan. El Colegio de Profesores de Chile también se hizo escuchar. Toda la educación en Chile ha tenido que transitar desde el tiempo de la dictadura, donde se impone este modelo político, social, económico, neoliberal y sobre todo un modelo educativo que en definitiva vio como amenaza la educación que tenía este país. En este contexto y con mucha fuerza y valentía, escuchamos a la abogada de Derechos Humanos, Julia Ramona Palacios. Agradecer esta oportunidad que se da de nosotros explicar de pronto y exponer nuestras situaciones y alzar nuestra voz y decirle al pueblo y a todos los latinos, unámonos aún más porque estos espacios son importantes para nosotros con todas las experiencias recogidas aquí, saber en nuestros países que igual no estamos solos, que nosotros podemos luchar juntos y que Latinoamérica está unida en un solo sentir. Y los derechos humanos son fundamentales. Desde un país vecino se hizo presente la Central General de Trabajadores del Perú. Yo quiero expresar mi compromiso con Derechos Humanos Sin Fronteras y la de mi organización, la CGTP. Las conclusiones del evento, firmado por todos los asistentes, se encuentran en el Manifiesto de Santiago por los Derechos Humanos. Y Derechos Humanos Sin Fronteras, Manifiesto de Santiago. Los abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil, provenientes de América Latina, África y Europa, reunidos en Santiago de Chile y convocados por la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, después de conocer las diversas experiencias de cada una de las organizaciones y deliberar sobre los desafíos en la protección, garantía y ejercicio de los derechos humanos en el contexto actual, manifestamos: 1. Nuestro compromiso con la universalidad de los derechos humanos, los que deben ser protegidos sin atender a diferencias políticas, de nacionalidad, ideología, edad, raza, religión, género o de ningún otro tipo,
ya que son patrimonio inalienable de todos los seres humanos que habitamos este planeta. 2. Nuestra unidad en la promoción y defensa de los derechos humanos en todo tiempo y lugar, más allá de las legítimas diferencias de las personas y organizaciones firmantes. 3. Nuestra preocupación ante el resurgimiento del fascismo, el separatismo y otros movimientos extremos que promueven el odio y la violencia como métodos de acción política que exigen nuestro repudio y urgente movilización, pues se trata de un mal que no debe ser banalizado y debe enfrentarse con las armas del derecho y la democracia. 4. Nuestra especial preocupación por los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como nuestro compromiso en un enfoque diferencial étnico en nuestro quehacer cotidiano, dando visibilidad a la defensa del territorio y las demás problemáticas de los pueblos originarios. 5. Nuestro compromiso en la promoción y defensa de la indivisibilidad y transversabilidad de todos los derechos humanos, incluidos los que responden a las nuevas realidades y muy especialmente lo que atañe a la protección del medio ambiente. 6. Nuestra inquietud ante el desafío que representa la promoción y defensa de los derechos humanos en la era digital, que incluye el derecho al acceso a las tecnologías de la información, la protección de datos personales, la privacidad de las comunicaciones y los sesgos ideológico, económico, racial y de género que dificultan el entendimiento y el respeto a la diversidad de opiniones y creencias, así como el acceso al ejercicio de todos los derechos humanos. 7. Nuestra preocupación por la integridad de las y los defensores de derechos humanos, que son objeto de ataques, amenazas e intimidaciones destinadas a impedir su labor de promoción y defensa de los derechos humanos en distintos ámbitos. 8. Nuestro firme propósito de crear una red de apoyo, coordinación y difusión de la labor que realizan cada una de las organizaciones y personas abajo firmantes, así como de capacitación y educación tanto al interior de la red como hacia la sociedad en su conjunto, teniendo en consideración las lecciones aprendidas en los diferentes contextos y organizaciones. En Santiago de Chile, a 30 de septiembre de 2022. El evento concluyó con un emotivo acto en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que se inicia con un mensaje de apoyo enviados por el juez Baltasar Garzón y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Queridos amigos chilenos, les habla Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. En mi nombre y en la organización que presido, quiero felicitarlos y desearles éxito en esta fundación tan importante que inician en el día de hoy, que es Derechos Humanos Sin Fronteras. Creemos que nada mejor que ese título, donde para los derechos humanos no debe haber países, sino el mundo. Respetar la vida, respetar las ideas, hermanarnos, tener paz y amor para el otro, como corresponde en los que somos dirigentes de derechos humanos. De ahora en adelante van a tener mucho para hacer, quedamos a su disposición y prometo, en cuanto pueda, cruzar la cordillera, visitarlos y abrazarlos para darles este recibimiento afectuoso en persona y en nombre, insisto, de todas las abuelas de Plaza de Mayo y sus grupos de trabajo. Felicidades y éxito. Queridas amigas y amigos chilenos, enhorabuena por esta iniciativa de Derechos Humanos Sin Fronteras, esta nueva ONG que se suma al universo de las organizaciones no gubernamentales. Siempre un apoyo más es necesario, y mucho más tratándose de la defensa de los derechos humanos, que no tienen fronteras. Es un concepto que tenemos que tener muy claro y ponerlo en práctica. Por eso mi apoyo a esta iniciativa como presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, FICGAR, y gracias por invitarnos en la persona de su director, Rodrigo Olledo. Mucha suerte y un abrazo fraterno.
También pudimos escuchar a la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Chile, manifestando su compromiso con la universalidad de estos derechos y su apoyo a derechos humanos sin fronteras. Los desafíos del mundo actual nos obligan a pensar en cómo nuestras fronteras, al tiempo en que se disuelven o cambian, constriñen y dificultan movernos hacia donde necesitamos ir. El compromiso con los derechos humanos nos obliga a un ejercicio constante de conciencia, tanto a nivel individual, institucional y colectivo. Esto implica reflexionar sobre cómo nuestro actuar afecta la capacidad de otros para ejercer y gozar de sus derechos libremente y entonces a mejorar también constantemente. Derechos Humanos Sin Fronteras es una invitación a ser más caudal y menos represa. En esta forma, nace Derechos Humanos Sin Fronteras como alternativa para la defensa de estos derechos, donde quiera sean violados, en un contexto como el actual, donde guerras, cambio climático y regímenes autoritarios, desconocedores y violadores de los derechos humanos amenazan a la supervivencia de la especie y la democracia. En Derechos Humanos Sin Fronteras, todas las personas que luchan contra la violación de estos derechos, en el lugar que sea y sin ningún tipo de diferencia, tienen espacio, porque en esta noble tarea todas las voces cuentan. Con la fuerza de esa diversidad esperamos ser un aporte a la construcción de un mundo más justo para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a Derechos Humanos Sin Fronteras.